una transpolación, un mutar las relaciones, y al mutar las relaciones tenemos que entender cómo también muta la comprensión del otro. Y es que al otro no lo comprendemos, todavía tenemos unos códigos en las relaciones de género muy tradicionales para abordar nuestras relaciones, y aunque sabemos que el otro es libre en elegir su opción sexual, aunque sabemos que es libre para definir si quiere o no quiere tener familia, sabemos que el otro es libre en un sentido amplio de la lealtad y que rompe con ese ejercicio de la fidelidad sexual y del uso del placer, del uso de su cuerpo, el manejo de su cuerpo y la exploración del placer, del erotismo. Aunque eso lo sabemos, nos es difícil comprenderlo en la relación. Entonces, claro, abordamos sujetos con estas grandes dimensiones de expectativas de la dimensión del erótico, lo afectivo, lo humano, lo sexual, lo reproductivo, pero lo estamos abordando con unos códigos que todavía hablan de la posesión del cuerpo, del mío, del tú eres mío para toda la vida, de ti cifro la posibilidad de construirme en el ejercicio de la complementariedad, porque aunque ha sido ya un tema de larga discusión sobre la complementariedad, todavía muy en el fondo está instaurado en nosotros el conseguir una pareja que nos complemente. Y eso también habla de las debilidades en el pensamiento y en el progreso del pensamiento. Entonces yo creería que es justamente allí, en cómo poder entender en la relación que establecemos con otros y con otras, esa comprensión del otro. O sea, cómo se debe dimensionar a mí ese sujeto con el cual establezco un lazo relacional para transitar por la vida, no para terminar la vida con él o con ella, sino para transitar en la vida. Y cómo en ese tránsito de relación de la vida, pues existirán elementos que alimenten la experiencia humana como sujeto, pero también que existirán elementos que alimenten la experiencia humana como colectivo pareja, o como colectivo triada, o como colectivo cuarteto, dependiendo de cómo se establezcan las relaciones afectivas y eróticas según el interés y el deseo de las personas. A mí me gustaría más participación de ustedes, no entendí, o si quieren aportar algún elemento. María de Quizás dice, es una novela que habla exactamente de los 15 años. Él tiene una frase que a veces me gusta mucho. Dice, el que no se enamore a los 15, considere enamorar a los 15, que lo domine, porque yo no podrá volver a ser. El amor tiene las etapas. Es probable que nosotros los adultos decidimos definir las cosas a los jóvenes. Nos toca saber que los niños nos enseñan que amar es estar junto al otro, y eso es el noviazgo de ellos, es una buena relación. ¿Y por qué ellos después se comportan distinto? ¿Por qué cambian ese placer de estar junto al otro? Por agresión. No hay que aprender que la agresión es de par en par. A hombres se le atribuye la violencia, la parte violenta, porque tienen un físico más fuerte que la mujer. Y yo un programa para veces de mujeres hablando de la agresión de la mujer al hombre, y de los primeros, que era al hombre le da pena decir que la mujer le pega. Bueno, pero sí, la agresión del hombre a la mujer es real, es muy grande. Lo lamento que la sociedad tenga eso. ¿Por qué se presenta esto? No nos han educado para adquirir un nuevo cultura que estaban planteando ustedes, ¿no? Que nosotros no podemos llegar a una pareja a decir, no, es que se va a hacer, es como yo soy. Entonces,
hay que formar una nueva cultura si se trata de pareja. Hay que decirle qué aporta, porque, digamos, para mí llegar a la sensatez, además de tener una alegría, una pareja alegre, una relación de pareja que, como decía el profesor, es alegre ahora y no pensando que va a ser para quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, la solución es que las personas pensemos que hay que construir siempre una nueva cultura, es que no somos iguales, y aprender a no emprender relaciones de choque, ¿no? Porque es que las parejas se unen para chocarse, no es para unirse. Cuando uno se choca, se rebota. La pareja es para lo que nos enseñan los niños, para estar juntos. Entonces, yo como hombre, separado, encuentro, porque cuando uno está en determinadas circunstancias, encuentra las cosas que le ilustran su situación. Por ejemplo, cuando empecé a ser papá, empecé a recibir información de cómo ser papá. ¿Sí? Cuando me separé, empecé a escuchar un concepto que me conmovió mucho, porque resulta que un amigo en una conversación dijo: es que las mujeres no acompañan a los hombres. ¿Sí? ¿Por qué los hombres buscamos a otros hombres no con los fines del amor de los niños? ¿Sí? De estar juntos. Y ahí está tanto concepto, ¿no? Entonces, para centrar, la idea que propongo es que se promueva no emprender relaciones de choque, sino ahora encontrarse dos personas para estar como mejor, alegres, para pasar la vida lo más sabroso. Y bueno, se necesita mucha sensatez. La otra sensatez a la que llega uno es a intentar alimentarse bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me gustaría preguntarles cómo se explica la actitud de la mujer, es víctima de la violencia, pero sin embargo aguanta, se calla y sin embargo puede decir que lo ama. ¿Qué tratamiento proponen o cómo se puede explicar esta actitud de la mujer? Lo que hablaba de como la reconstrucción de las masculinidades. Entonces se está hablando de, no sé, de las masculinidades y se nota, digamos, más que todos los hombres trans. Pero estos hombres también como que siguen los parámetros de la rudeza, como de ser violentos, como de llevar el papel de, no sé, como de poder. ¿No se estaría como que siguiendo proyectando esa misma construcción de masculino? O sea, ¿qué manera se podría reconstruir esas masculinidades? Bueno, vamos a empezar con la pregunta sobre las mujeres que permanecen en esa relación. Hay investigadores que han abordado el tema, investigadoras. Hay una vertiente que surgió en los años 60 que hablaba de
es muy difundida, que hablaba pues como de un ciclo, que había primero una acumulación de tensión, luego un episodio de violencia, luego una luna de miel, y como es luego una espiral que al final ni siquiera pues había esa tal luna de miel. Pero también ha habido otros abordajes. Hay unas profesoras en la Universidad de Antioquia, la profesora Iva Jaramillo y Tulia Uribe, que investigaron los casos de las mujeres que terminaban la relación violenta. Y ellas vieron cómo estas mujeres pasaban por una serie de etapas en las que llegaban a darse cuenta de lo que pasaban y finalmente decidían abandonar al agresor. Entonces no lo plantean como ese círculo vicioso del cual es casi que imposible salir, sino que mostraban cómo sí se podía salir del episodio violento. Porque con frecuencia en el abordaje de la violencia en las relaciones de pareja se tiende a victimizar a la mujer, y entonces eso le quita más aún sus posibilidades de ganar autonomía, y se tiende a verla como un sujeto pasivo que no es capaz de salir de ahí, y con frecuencia no se investigan ni se difunden mucho las investigaciones que hablan de las mujeres que han afrontado esta violencia, la han superado, y que si bien fueron víctimas en un momento específico de sus vidas, la categoría de víctima no es un rótulo para toda la vida. O sea, salieron adelante, tienen nuevas formas de relación de pareja, homo, heterosexuales, pero eso quedó atrás, y cómo eso sí es posible superarlo, ¿cierto? Y como no siempre que se vive violencia en el hogar de origen, eso significa que se va a reproducir esa violencia posteriormente, ¿cierto? Entonces en eso hay muchas perspectivas analíticas, y porque en cuanto a los objetivos, lo que les decía, los obstáculos objetivos que tenemos muchas de las mujeres para lograr asumir unos derechos que ya se han ganado, ¿cierto? Porque las mujeres dicen te amo, porque depende de la representación social que se esté asumiendo sobre lo que es el amor, la obligación de cuidar a los hijos, la indisolubilidad de la unión, bueno, todo esto que se trata pues con mayor detalle, por ejemplo, los resultados de las entrevistas que aparecen en el libro. Entonces eso me parece muy interesante. Y en cuanto a lo que hablaban de las mujeres trans, entonces aquí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, la categoría género no nos sirve para analizar todo tipo de relaciones de violencia de pareja, nos sirve mucho para las relaciones de violencia de pareja heterosexuales, pero cuando estamos hablando de las parejas que son del mismo sexo, o cuando ya hay transgénero, entonces ahí yo pienso que la categoría sería la categoría poder, ¿cierto? Es común a todo tipo de relaciones de violencia, y requiere otro tipo de análisis diferente pues al que se está haciendo, pero también muchas veces las mujeres trans, cuando adquieren esa categoría de mujeres, entonces empiezan a sufrir todas las discriminaciones que sufrimos las mujeres en general, ¿cierto? Entonces esto pues también es muy relevante. Un poco respondiendo a tu pregunta, cuando se hace la lectura, uno encuentra en un momento de la violencia un estadio que se llama parálisis. O sea, la mujer, ante el efecto que se está produciendo la violencia, está en una incapacidad de movilizarse, en una incapacidad de reflexionar sobre lo que está actuando. Ese es el momento más complejo en una dinámica de violencia, o sea, está casi que en una incapacidad de actuar, ¿sí? Y es tanto el momento y el significado del miedo, porque realmente eso es lo más grave, es el miedo que se siente, y ese miedo no permite salir, ¿sí? Entonces, ¿quién es el amo en ese momento? El compañero, el sujeto masculino que está un poco imperando y dando el orden, ¿sí? Y es tanto que ella pierde como esa, ¿cómo sería? Esa noción de realidad. Aquí no pude presentar, pero la OMS presenta las complejidades y el daño que se presenta en las mujeres. Entonces, ahí la OMS presenta la depresión, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, hay alteraciones a nivel cognitivo en la concentración, o sea, son unos elementos gigantescos
que en la medida que la mujer no rompa esa parálisis, puede estar ahí por mucho tiempo. Entonces un poco la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Mira, un poco hablando, cuando una mujer les dé una pista pequeñita de que algo les está pasando frente a violencia, yo pienso que es como un disparador de escucha, ¿sí? No tendríamos que ser psicólogos para escuchar, ¿sí? Y para decirle a esa mujer, empieza una ruta, ¿sí? Algo está pasando con tu vida, con tu pareja, con tu proceso relacional, y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos esa responsabilidad social de disparar para que un poco se rompa el silencio y el miedo estructurante que paraliza también pase a otro camino. Y yo pienso, mira, que la violencia va más allá de los géneros, y hablando aquí de género. La violencia es tan específica, a veces yo lo pondría en un término tan tácita, tan silenciosa, que va más allá de que la relación sea hombre o mujer, o mujer-mujer, o hombre-hombre, ¿sí? La instalación del poder está puesta ahí. Y yo haría una interrupción, y yo no me pararía la violencia puesta desde el género. La violencia tiene que ver con un complejo que son esquemas de poder y esquemas de verticalidad, ¿sí? Y esquemas de autoridad, ¿sí? Y en esa autoridad recordemos que siempre en la pareja, queramos o no queramos, la pareja debería ser lo más ecuánime, lo más equitativo, pero en las parejas terminamos siempre el de arriba y el de abajo, ¿sí? El equilibrio y la balanza está en interrogante en las parejas. Es un poco la invitación, cómo trabajamos para hacer una comprensión de qué sería construcción de pareja, ¿sí? Y un poco retomando a Gais, cuando ella plantea a Gallo y a los investigadores, plantean que definitivamente en la relación cuando el uno o el otro o la otra cosifica, no es una pareja, es un objeto de mi deseo, ¿sí? ¿Qué yo quiero de esa pareja? ¿Sí? Y entonces el amor no está puesto ahí, ¿sí? Porque yo cuando resulto haciendo el amor porque el otro me obliga a hacerlo, ¿es amor? Cuando tomo una decisión frente a un aborto porque el otro me dice hágalo porque yo no quiero ser papá, ¿sí? ¿Es amor? La pregunta es qué pasa en el occidente frente al amor. El amor siempre lo estamos vinculando con el sufrimiento, con el dolor, ¿sí? Entonces es representarnos esos elementos que están presentando pues Miguel, Lai, ¿sí? Frente al amor, pero pienso que frente al amor lo mortífero y la muerte también tendría que reinterpretarse, porque cuando estas mujeres llegan al sector salud, que nosotros estamos en salud, casi en una urgencia médica, o cuando estas mujeres a los 7 meses entran en una pérdida por los golpes que han recibido la noche anterior, uno dice, nosotros los seres humanos necesitamos resignificarnos en el proceso relacional, porque a veces nos acercamos más al instinto, más al impulso y más a lo mortífero. Bueno, retomando la última pregunta, creo que hay dos dimensiones diferentes para resolver la pregunta. Creo que, como lo explicaba Gladys de otra manera, en el terreno del género podemos hablar de las masculinidades, ¿sí? Desde ahí haber una mirada de masculinidades que se cruzaría con esto que tú planteas de las masculinidades trans, pero que no sería ni la puerta de entrada, o tal vez no sería la única puerta de entrada, tal vez haya sería una ventana,
tenga una puerta de entrada más directa desde otro tipo de apuestas frente a identidades, frente a otro tipo de construcciones. Pero en el caso particular de las masculinidades, lo interesante es ver cómo los patrones tradicionales del género también se reproducen en muchas de las relaciones bisexuales, trans, gays, lesbi, se reproducen las lógicas de los patrones tradicionales de género. Y desde ahí lo ubicaría también en el ejercicio del poder, de las relaciones de poder que se dan. ¿Sí? Es allí donde también yo lo situaría para hablar de las masculinidades trans, como en sus relaciones también hay una relación de poder, y pues qué tipo de relación de poder se plantea. Si están más hacia el lado de lo que tradicionalmente ha manejado la heterosexualidad, muy alineada al patriarcado, o si realmente hay una transformación real de las relaciones. Eso sería como una pregunta, y creo que por ahí va la pregunta de las comunidades de ese sector, creo que va por ahí. Frente a qué entonces sería eso de las masculinidades en aras de reconstruir las identidades étnicas, sería uno, poder analizar cuáles son los distanciamientos que se tienen de los patrones tradicionales y hegemónicos para consolidarnos o constituirnos hombres. ¿Qué se ha distanciado allí? Seguramente hay muchos que todavía prevalecen, se mantienen y que son condicionantes de las relaciones, pero también cuando uno empieza a darse cuenta qué ha pasado con los hombres que han entrado en relación con otras mujeres a partir de los años 70, pues uno se da cuenta que ya hay unos distanciamientos. Ya no todos los hombres nos consideramos violentos, no todos los hombres entendemos que el ejercicio del protector depende de la pertenencia de la propiedad privada. Entonces no solamente protejo a mi mujer, a mis hijos y a mis tierras, sino también me pregunto por mi ejercicio de protector más vinculado a la vida. ¿Qué es proteger a las mujeres? ¿Qué es proteger niños y niñas? ¿Qué es pensar en la protección y el cuidado del medio ambiente? Eso va a hablar de un distanciamiento, y como de alguna manera se van cambiando o se van emergiendo apuestas por transformar valores de lo masculino, y cómo los valores de lo masculino deben apuntar a transformar convivencia y relaciones más solidarias, más cooperativas, menos dominantes, menos subordinadas, que sean mucho más ricas y más plenas, de más contacto y conexión con la vida. Que más allá de que sean unos excelentes discursos, sean unas puestas de vida, que se generen a partir del ejemplo y el vivenciamiento de lo que se llama unas masculinidades o masculinidades alternativas y positivas, que se vivan, que se puedan observar, que se pronuncien en lo público, que salgan del espacio de lo privado, y dejemos de ser, en algunos de los pocos casos, el buen esposo o el buen novio, ¿sí? Para hacer una apuesta mucho más política de la transformación de lo que es ser hombre. O sea, cuidar hijos, tender camas, planchar, lavar, eso no pueden ser unos buenos comportamientos masculinos. No, eso tiene que pasar a ir más allá, tiene que transformar la relación que se tiene del ejercicio de ser hombre en nuestra sociedad, y cómo desde allí se genera esa transformación o de construcción o reconstrucción. Bueno, tal vez ahí el término que sea más apropiado no lo sabría, pero lo importante es el hecho, y es distanciarse de lo que tradicionalmente nos venían instaurando como modelo de masculinidad y que actualmente no es funcional, o sea, no sirve. Puede que en algún momento haya servido, me haya permitido hablar de evolución o alguna cosa así, pero en este momento no. En este momento está en contravía de una sociedad que busca estar en términos de derechos humanos, de respetar la identidad y decisión del otro, de la construcción de las subjetividades. Está en contravía de ese modelo tradicional, y hay que buscar alternativas para que los hombres también se construyan y se validen como hombres en una sociedad diversa, que es donde están las apuestas actualmente. Bueno, yo creo que por tiempo ya tenemos que cerrar el espacio. Para ello, a mí me quería tal vez plantear dos palabras de cierre. En relación, ella planteaba que las políticas públicas hoy día se definen en buena parte de la vida. Y digamos, si el tema por ejemplo, de violencia en las relaciones de pareja se deja ver como un tema únicamente, digamos, de mujeres en vez de
pues yo creo que no todas las políticas públicas actuales están enfocadas pues, en la vulnerabilidad, pero lógicamente, como explicaba, en esto hay pues, toda una serie de tensiones, consensos y no hay posturas únicas, ¿cierto? Se ha avanzado en gran medida gracias pues, a los movimientos feministas con todas las declaraciones internacionales, toda la nueva normatividad, por ejemplo, a partir de la Constitución 91, la ley 2017-2008, pues, que apenas se está reglamentando y empezando pues, a aplicar, pero se han dado grandes avances y yo me distancio un tanto pues, de esas funciones que tienden a victimizar a las mujeres, aunque reconozco pues, que hay unas asimetrías de poder y lógicamente de género muy grandes. Esa postura de víctima no permitiría a las mujeres como sujetos sociales y como colectivos adquirir la autonomía y la participación política que se requiere para transformar las relaciones sociales y para proteger el mundo pues, en la perspectiva que hablaba Román, porque ahorita tenemos unos problemas que ya son de índole global, planetaria, quiero decirlo, y que requieren el trabajo ahondado pues, de mujeres y hombres. Y lo que les decía, que el feminismo no está en contra de los hombres, sino está en contra de todas las injusticias, las inequidades, y estamos en procura pues, de un futuro y de un mundo mejor. Bueno, les agradecemos a todas y a todos haber compartido este espacio y los invitamos y las invitamos para dentro de un mes, el último viernes, se hace siempre un debate de salud pública de parte del doctorado de Facultad de Salud Pública. Y vuelvo a recordar la invitación para la presentación del libro el